Hola, el día de hoy vamos a hablar de la analogía. La analogía es un método de integración jurídico. A través de sus resultados, las normas legales se aplican a hechos distintos, en el cual son considerados por esto que se asume que la norma es de naturaleza similar. Por tanto, la analogía es una forma más justa de razonar, combinar lógica y justicia en una situación concreta. Clases de analogía. Tenemos la analogía legis. Esta analogía supone que se toma como premisa mayor o punto de partida únicamente una norma jurídica concreta. El caso, por decidir, no es igual a un supuesto de hecho normativo, pero es semejante a él. La analogía iuris deduce la norma buscada del contenido del sistema legislativo, es decir, la regla para el caso omitido se deduce del espíritu del ordenamiento jurídico en su conjunto. La analogía y la interpretación extensiva. La interpretación extensiva se suele identificar como la comprensión más amplia posible del texto legal, puesto que los textos legales pueden entenderse en un sentido más amplio o más restringido, afirmando que los tipos legales tendrían en un contenido mínimo y un contenido máximo, donde lugar a diversas clases de interpretaciones y entre ellas a la interpretación extensiva, que sería la que diera al texto legal el contenido máximo de casos. La analogía se practica precisamente en ausencia de normas. La diferencia entre interpretación y analogía es teóricamente nítida, como afirma Mirpiuch, mientras que la interpretación es búsqueda de un sentido del texto legal que se halle dentro de su sentido literal posible. La analogía se supone en la aplicación de la ley penal a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo a otros sí comprendidos del texto legal. Condiciones de uso. Consiste en la comparación o puesta en relación de diversos referentes, objetos, razones o ideas, para señalar características generales y particulares en común, para así justificar la existencia de una propiedad en uno de ellos. Una analogía es una forma de comparación de un referente con otro u otros, que le resultan semejantes más no idénticos, para así poder atribuirle algunas características determinadas por el conjunto. Lo más importante a desarrollar en la medida, que no son evidentes por sí mismos, el requisito de la semejanza esencial y la ratio legis, límites de la analogía. Límites de la analogía. En primer lugar, depende de la fortaleza intrínseca de la analogía, los ámbitos en diferentes ámbitos en el que se limitan. El derecho público. En el derecho público no se admiten sino que en materias de orden público en los que se cree cargas o coarte el ejercicio de los derechos. Esto porque el principio de clausura del derecho es distinto en uno u otro caso. En uno se permite lo que no se está prohibido y en otro se prohíbe todo lo que no está permitido. En el derecho privado las analogías hechas sobre lo típico son más eficaces que las hechas sobre lo típico, donde la creatividad jurídica está más limitada. Formas en las que aparece la analogía. Puede darse en el nombre del objeto del modelo a cualquier representación esquemática de un objeto. Si el objeto representado es concreto, entonces su modelo es una idealización del mismo. La representación es siempre parcial y más o menos convencional. Los argumentos. El argumento a pari. Este argumento aporta dos variantes fundamentales a la analogía. Una es la de variar la consecuencia manteniendo el supuesto y la otra, variar el supuesto manteniendo la consecuencia. Argumento a fortiori. Es un procedimiento de discurso en el que da una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos. Se debe concluir que valga, que sea válida, que exista otra forma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentren en situación tal que merecen, con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos. La calificación de la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos. El argumento ave maiuris munis, quien puede lo que más puede lo menos. Esta es una variación del argumento a fortiori fundada por la mayor fuerza que tiene, para quien está investido en la atribución de hacerlo mayor o poder hacerlo menor. La analogía en el derecho peruano. Nuestro derecho positivo no nos indica en el que consiste la analogía. El artículo 4, en el primer preliminar que se concreta, señalar las limitaciones a la explicación analógica de la ley, que establece excepciones o restringe derechos que no se aplican por la analogía. En consonancia con el ordenamiento jurídico peruano, podemos afirmar que la analogía será fuente creadora, productora de derecho, en cuanto se inspire al legislador para que se regule derechos que antes no lo estaban, pero en modo alguno constituye fuente de nuestro derecho positivo privado, menos de nuestro derecho penal, del cual ha sido proscrita no solamente la analogía del artículo 139, inciso 9 de la Constitución, sino también de la interpretación extensiva.
al artículo 4 del título preliminar del Código Civil. El artículo 4 del título preliminar del Código Civil peruano, en adelante de la TPCC, el artículo 4, la aplicación analógica de la ley. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por la analogía. Este artículo debe ser siempre estudiado teniendo en cuenta que la Constitución de 1993 ha incorporado parte de su contenido en su texto.